necesito el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 12, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, no lo sé, sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no dado al hombre expresar. Usted dirá, pastor, ¿qué tendrá que ver esto con el bautismo del Espíritu Santo? Es muy interesante, porque ¿cuántos de los que están escuchando eran quizás antes simplemente son hombres y mujeres de fe o sin fe? Acá yo me acuerdo años atrás, muchos años atrás, no voy a decir cuánto porque no soy de la edad de la picapiedra, ¿verdad? Pero voy a hablar de años atrás, cuando era muy joven, me reía, me burlaba de los aleluya. Venían a nuestra casa a repartir tratados, a cantar, a gritar en las esquinas, y yo me burlaba. Yo no sé cuántos de ustedes se han burlado, inclusive en nuestra propia familia, yo sé que se han burlado de nosotros. Nos burlamos de los cristianos. Le pasó a Saulo de Tarso. Por eso yo escribo ahí en Corintios, pongo en Corintios, no escribo, lo escribió el apóstol Pablo. Él también se burlaba de los cristianos. Es fácil hoy en día que muchos de nosotros nos burlemos de los cristianos. La sociedad se burla de nosotros. El diablo está contento hoy. Saulo fue un perseguidor de la iglesia. Nosotros antes de conocer a Cristo, ¿qué hacíamos? Perseguíamos a la iglesia. ¿Cómo perseguíamos a la iglesia? No como Saulo que mataba a los cristianos, sino quizás criticándolos a la iglesia. Saulo después, que fue Pablo, cuando Dios lo toca camino a Damasco, le cambió el nombre. Él perseguía a los cristianos hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo. Escuche, llegar a la iglesia, todos llegamos a la iglesia. Pero eso no significa que tengamos un encuentro personal con el Señor. Todos sabemos o pertenecemos a una religión diferente, pero conocer a Cristo como su Salvador personal es diferente a pertenecer a una religión. Saulo, después Pablo, le cambia la vida. Dios, cuando camino a Damasco, Dios lo toca. Le cambió la vida. Usted dirá, pastor, pero el bautismo del Espíritu Santo me cambia la vida a mí. Sí, te cambia la vida. Nosotros, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, desde que Dios nos rescató en el año, hace muchos años atrás, 44 años atrás, pertenecíamos a una iglesia, hoy diríamos una iglesia muerta. Porque es una iglesia, sigue siendo una iglesia, donde el bautismo del Espíritu Santo, los dones, no están en evidencia hoy en día. Y ahí crecimos, ahí nosotros nos educamos, espiritualmente hablando, ahí recibimos nuestras primeras enseñanzas, pero realmente no era el mover del Espíritu que la Biblia enseña. Pablo dice, conozco a un hombre, hablando de Cristo. Ahora, Pablo dice algo acá importante. Conozco a un hombre relacionado a sí mismo. Pablo no sabe si fue llevado al cielo en ese momento, si fue arrebatado, si fue una visión, si fue un sueño. No lo dice la Biblia. Aparentemente fue una visión que Dios le dio. Dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Escuche, no todos de nosotros podemos tener visiones y ser arrebatados al tercer cielo. Pero Pablo sí lo fue. Después que viene la conversión de él se entregó 100% al Señor. Estoy hablando 100%. La semilla cayó en buena tierra. Pablo se metió con Dios. No Saulo, sino Pablo. Y en el Espíritu Dios lo arrebata al tercer cielo. Cuando hablamos del tercer cielo, el primer cielo es el de las nubes. Ahí vemos las nubes, vemos el primer cielo. El segundo cielo es el espacio donde están las estrellas. Pero el tercer cielo es la morada de Dios. Quiere decir que Pablo tiene un encuentro personal con Cristo. Fue arrebatado al tercer cielo. Escuche, eso no es fácil cuando uno se convierte. Cuando uno se convierte a Cristo, sí, uno acepta al Señor por fe,
pertenece a una iglesia, se hace miembro de una iglesia, pero para llegar al tercer cielo, la palabra de Dios exige algo más de nosotros. Y eso no se consigue mirando televisión todos los días. Eso no se consigue trabajando de lunes a domingo. Eso no se consigue quizás inclusive teniendo party o fiestas como muchos acostumbran. Eso se consigue solamente teniendo un encuentro personal con Cristo. Cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, las cosas cambian. Pablo fue arrebatado no solo al tercer cielo, sino dice que al paraíso. Ahora, el paraíso se puede referir quizás al jardín del Edén, que ahí encontramos el árbol de la vida, que le fue negado a la humanidad después de que Adán y Eva eligieron el otro árbol. Paraíso también puede referirse al reino de Dios, tierra durante el milenio. Y Pablo fue llevado en el Espíritu al paraíso, donde le dieron a él los planos de la iglesia. Recuerde que Pablo era el perito arquitecto de la iglesia. Tremendo. Después de Cristo, el apóstol Pablo. Perito arquitecto de la iglesia. Ahora, para ser bautizado con el Espíritu Santo, uno espiritualmente hablando tiene que ser elevado al tercer cielo, al paraíso. Usted dirá, pastor, ¿usted pasó por esa experiencia? Sí, la pasé. Sí, claro que la pasé. En un momento cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo es elevado a una elevación, a algo diferente. Uno flota, uno llega a un nivel que... ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser que otros no han llegado? Bueno, otros pueden llegar hoy. Uno se eleva al tercer cielo, llega al paraíso, cuando uno deja de poner los pies en la tierra. Cuando uno empieza a elevarse, a mirar cosas espirituales, las de arriba, no las de abajo. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo importante, que no hay bautismo si no hay Espíritu Santo. Usted dirá, pastor, ¿usted está diciendo que la iglesia hoy en día no tiene el Espíritu Santo? Bueno, yo le voy a explicar, porque esto es un estudio profundo, esto no es cualquier cosa. Va a ver, esto me llevó varias horas preparar este mensaje. En Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que tanto que Apolos estaba, dice acá, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Lo repito una vez más, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, mire usted, a los discípulos, el apóstol Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Wow. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ah, esto a mí me abre la mente, porque hoy tenemos en la iglesia muchas personas que dicen tener el Espíritu Santo o creer en Dios y en la obra del Espíritu Santo. Pero acá dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y muchos hoy te van a decir, ni siquiera yo he oído que existe el Espíritu Santo. Por eso hoy tenemos una iglesia sorda. ¿Cuántos sordos hay hoy en día? Bueno, en las redes. ¿Cuántos sordos hay? Hay muchos sordos. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero viven en una sordera total, que dicen, sí, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, pero no hacen nada para servir a Dios. No hay una respuesta. Entonces la pregunta mía es, ¿tendrán el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si ellos le dijeran, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, entonces Pablo les pregunta, ¿en qué fuiste bautizados? Y ahora viene la respuesta clave, ahí la vemos, en el bautismo de Juan. Ah, escuche. Entonces Pablo les dice esto, y usted lo puede decir a muchos cristianos hoy en día, ¿eh? Cuando usted se junta con alguien, dígale esto, ¿recibiste el Espíritu Santo? A ver qué le responde. A ver qué le responde. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bautismo de arrepentimiento. Ah, o sea que bautizaba, ahí lo dice, ¿verdad? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Acá hay una cosa, ahí no estaba el Espíritu Santo.
Jesús no había descendido todavía, porque él también fue bautizado, pero era Juan el Bautista. Es como el hermano Danilo, el hermano Kervin o cualquiera de nosotros que podemos decir, yo te voy a bautizar si te arrepientes. ¿Verdad que qué diferente, verdad? ¿Te arrepientes? ¿Cómo? Y una persona puede arrepentirse por la conciencia, de conciencia pecaminosa. Pero acá dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. En Hechos, si vamos otra vez a Hechos 19 y el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en el Cristo, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué viene acá? Lo que vamos a hacer hoy, si usted acepta recibir el bautismo, ¿verdad? Pablo, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, el Espíritu Santo. Y escuche, ahí viene la evidencia cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo. Escuche, no nos dejemos engañar por otras doctrinas. Si usted va a otras iglesias convencionales, iglesias que son tradicionales, usted va a decir, esto es una doctrina, le van a decir, esto es una doctrina de demonios. Pero hay que leer la Biblia. Pablo impone manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ahí viene la evidencia. ¿Cuál era la evidencia? Empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a profetizar. Y eran por todos unos 12. No era mucha gente, 12. O sea, debemos entender que el Espíritu Santo no había descendido todavía cuando Juan el Bautista bautizaba en agua para perdón de pecados. Hoy hay muchos que dicen, sí, el Señor me perdonó mis pecados. Y ahí se quedan pensando que Jesús les perdonó. Pero cuando usted le hace preguntas, porque ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que viene y te revela todas las cosas. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo no conoce Biblia. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no sabe qué responder. Por supuesto. Juan bautizaba en el nombre de Jesús a gente deficientes de entendimiento. No sé si me entendió, ¿quiere que lo repita? Juan bautizaba, así por arrepentimiento, pero eran judíos deficientes de entendimiento, no entendían. Usted vaya a una persona y pregúntele, ¿qué es pecado para usted? A ver qué le contesta. Le van a decir, no, yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, no robo, no hurto, no mato, soy buena. Pero no le sabe definir lo que es pecado. O sea que Juan bautizaba en el nombre de Jesús a gente deficientes de entendimiento. Escuche, nosotros hoy en día tenemos personas alrededor nuestro que no tienen un intelecto que puedan entender lo que la Biblia dice, y eso es porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Yo lo que le estoy diciendo es eso. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, las vendas se les quitan y empiezan a entender las cosas espirituales. Eran personas salvas por creer en el Mesías, pero falto de entendimiento. Usted me dirá, pastor, nosotros somos una cultura, le predicamos el Evangelio a los hispanos. No importa que sean hispanos, no importa que sean chinos, no importa a quién le prediquemos el Evangelio. Una persona que tiene el Espíritu Santo tiene discernimiento de espíritu. Entiende lo que dice la palabra, es un lenguaje espiritual, es algo diferente. Ahora, esto lo podríamos interpretar de esta manera. Quizás personas religiosas, buena gente. Tenemos nosotros personas buena gente. Tenemos quizás personas que son mejores que los verdaderos cristianos, que sus conciencias le muestran que sí son pecadores. La conciencia. Hay una gran diferencia cuando tu conciencia te dice esto es malo y esto es bueno, a cuando el Espíritu Santo te lo dice. Hay dos cosas diferentes, porque el Espíritu Santo cuando te habla y cuando tú regresas lo que el Espíritu Santo te dice, tú lo contestas con la Biblia. O sea, una cosa es tener la conciencia, que todos tenemos conciencia que nos redarguye, y decir, bueno, hoy tengo frío, hoy tengo calor, tuve un accidente, me pasó esto. Y otra cosa es decir, el Espíritu Santo me dijo. Son dos cosas diferentes. Usted puede, quizás mi hermana, las que están acá y las que están en la red hablando de las mujeres, cocinar. Pero si no tiene una receta,
¿cómo le va a salir la comida? Cualquier cosa va a salir. Mi esposa cocina y muy bien, ¿verdad? Pero ella saca recetas de la computadora, saca las recetas y de ahí prepara una buena comida y ahí tenemos el resultado. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. La fe, por el oír, le da entrada al sello del Espíritu Santo. Dije sello. Dije sello. Voy aclarando esto, ¿verdad? Dije sello, no dije bautismo. Dije sello. Mire lo que dice la palabra. En él también, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra, mire lo que está pasando con muchos en la iglesia hoy en día. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Ahí viene el sello del Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué son? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando una persona acepta a Jesús, el Señor lo sella. Ahora pertenece a Jesús. Es un sello. Ahora, somos, dice la palabra de Dios, somos hijos de Dios sellados, pero no bautizados. ¿Qué dice Juan 10:28? Yo les doy vida eterna y nadie, acá viene algo controversial, ¿verdad? Y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano. Ahora, fíjese que ahí yo puse una vaquita, pobrecita la vaquita, ¿verdad? Pero ahí le ponen el sello, ¿eh? Con un hierro caliente, una stamp. Cuando usted llega a una iglesia, usted dice, yo pertenezco a Majestad, usted tiene un sello, usted tiene una M, pertenezco a Majestad, se identifica. Eso es lo que hace el sello del Espíritu Santo, nos identifica con Jesús. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Escuche, porque acá vemos una doctrina controversial, que es un 50-50, 50 y 50. Jesús, cuando aceptamos a Él, Él nos toma. Y Él dice que nadie nos arrebata de su mano. Entonces viene la doctrina que la salvación no se pierde. Porque si Jesús me tiene y nadie me arrebata, quiere decir que la salvación no la pierdo. El 50% de la Biblia te enseña que la salvación no se pierde. Pero el 50% te enseña que la salvación sí se pierde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que ir al common sense, al sentido común. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Porque este versículo, que es usado por iglesias tradicionales que creen que la salvación no se pierde, porque dice, no perecerán jamás, nadie los va a arrebatar de mi mano. Ahora, los versículos que siguen, los bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Muestran evidencias. Ese sello se tiene que ver. Escuche, mire, si miramos las iglesias presenciales hoy, la mitad de la gente no llega a la iglesia. ¿Dónde están? Y usted dirá, pastor, pero son cristianos. ¿Pero dónde están? Si fueron sellados y bautizados, ¿dónde están? Así que nos damos cuenta nosotros que no todo lo que brilla es oro. Muchas personas dicen ser cristianas, pero no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fueron sellados, aceptaron a Cristo, pero hoy están en la casa. Quizás te quedaste en la casa, en la red social, y tú me dirás, pastor, pero yo no puedo caminar, ya soy un hombre o una mujer grande, no tengo quien me lleve a la iglesia. Sí, me hace acordar al enfermo que no podía entrar al estanque de Bethesda, y tenían a alguien que llevarlo. No es excusa. No estamos hablando de personas mayores que están enfermas, imposibilitadas, que no pueden manejar. Estamos hablando de personas jóvenes, de personas que pueden llegar a la iglesia, pero que no llegan. Y dicen ser cristianos. La pregunta es, ¿dónde están? O sea que Hechos 19:6 dice, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Acá hay algo importante. Hay una imposición de mano y un resultado. Es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Una imposición de mano y un resultado. Las iglesias tradicionales, y no voy a mencionar, pueden ser metodistas, bautistas, presbiterianas, no usan este versículo y no practican estas cosas.
no hay imposición de mano, porque ellos dicen que las lenguas fueron para antes, que ya no existen las lenguas. Si yo estoy parado acá es porque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, no es porque nadie me enseñó a hablar en otras lenguas, porque no es un idioma que te lo enseña nadie, es algo que viene de Dios y Dios te lo da. Y cuando tú lo usas, claro, Dios te lo agranda ese idioma, te lo hace más grande todavía y te da la interpretación también. O sea, yo estoy predicando algo que yo lo he vivido en carne propia. El que ha recibido el Espíritu Santo ha sido enriquecido en su espíritu y tiene capacidades espirituales que hay que desarrollarlas. Escuche, en mi persona, voy a ponerme a mí, porque no voy a poner a la pastora y voy a ponerme a mí. Hay un antes y un después. No es que uno sea más santo o menos santo, seguimos siendo diablos. Cuando dormimos somos santos. Pero hay una gran diferencia, un antes y un después. ¡Aleluya! Gloria a Dios, hay una gran diferencia. Claro, yo antes pasaba por el barrio y la gente estaba ahí y ni lo saludaba. Pero cuando el Señor te llena del Espíritu Santo, ya eres un extrovertido. Ahora empiezas a hablarle a todos, empiezas a saludarles, empiezas a abrazar, hay entusiasmo en tu vida, hay una motivación, te despertaron, alguien te despertó y es Dios. Yo he cambiado. ¿Y cómo? Claro, pero en la primera iglesia, 10 años, yo fui diácono. Sí, pero era un diácono seco, apagado. No tenía vida, porque no había dones en mí. Sí estaban, pero me dijeron, la pastora me dijeron, no levantes las manos porque tú eres pecador, no puedes levantar las manos. Y el hermano Danilo hoy estaba con las manos en alto. Y él levantó mis manos y yo le estaba diciendo, mira, si te ve mi ex pastora, te va a decir, Danilo, baja las manos porque eres pecador. El apóstol Pablo proclama que las evidencias de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿cuáles son? Las lenguas. Escuche, usted puede haber sido sellado, pero no bautizado. Hay que buscar el bautismo. Yo doy gracias a Dios por el ministerio de Jimmy Swaggart. 2 años estuve mirándolo a las 8 de la mañana. Me despertaba los domingos y antes de ir a la iglesia prendía el televisor y Jimmy Swaggart y decía Jimmy Swaggart, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y yo decía desde la cama, yo quiero eso, algo más. Yo quiero eso. ¿Usted ve las iglesias de los morenitos? ¿Las ve? Miren, viven en el espíritu, saltan y danzan. Allá en San Gabriel vivíamos danzando con banderas. Acá estamos pidiendo lo mismo. Necesitamos banderas, necesitan hombres y mujeres que dancen. Necesitamos verlos danzar acá. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Con una llenura? No, con el bautismo del Espíritu Santo. Se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Es una cosa que yo la siento ahora, siento en mi ser la diferencia. 2 años siguiendo y Jimmy Swaggart predicaba y yo decía, Señor, yo quiero eso, yo anhelo eso, porque Pablo dice en Corintios que debemos anhelar todos los dones, no uno solo. Yo quiero todos los dones, yo quiero todos los regalos, no quiero solamente el regalo de profecía o el regalo de interpretación, yo quiero el bautismo, yo quiero todos los dones que hay, de milagros, quiero todos los dones, quiero tocar a una persona y que la persona se sane en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, la Biblia nos enseña que en el día de Pentecostés nace la verdadera iglesia. Por eso yo no entiendo, mire, usted va aquí por la Rosco, hay una iglesia muy grande que no doy el nombre, 6.000 van ahí todos los domingos. 6.000. Pero entran como cucarachas dormidas, así. Entran fumando. Y salen fumando. Y salen como entraron. Muertos en el espíritu, porque yo pertenecía a esa iglesia. Y era otro muerto más. ¿Cuántos muertos hay hoy en día? Hay muchos muertos en las iglesias. En Hechos 2:1, cuando nace la verdadera iglesia, cuando llegó el día de Pentecostés, miren lo que dice acá. Estaba majestad, los líderes y el cuerpo, todos unánimes, dice. Dije majestad, porque acá no viene un bautismo si no hay unidad. Miren lo que dije, Estaban todos unánimes.
Un ministerio crece cuando hay unidad. Y de repente vino ¿de dónde? ¿Del infierno? No, del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, según otros, diferentes tipos de lenguas, idiomas. No, mire, lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia al ser llenos, al ser bautizados. ¿Por qué? Porque acá vemos el bautismo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia, queridos hermanos. Hablar en otras lenguas. Y escuche, el don de lenguas es el don más pequeño. Y la gente dice, no, ¿cómo puede ser? Hay iglesias que usted, pastor, no hable en lengua acá, hable en su casa en lengua. Acá no, ¿verdad? A nosotros nos dijeron. ¿Sabe qué nos dijeron a nosotros en una iglesia? Si quieren hablar en lengua, vayan al parque. Así nos dijeron en una iglesia. Y éramos líderes. Nos prohibieron hablar en otras lenguas. O sea que el bautismo con el Espíritu Santo le da a la iglesia, ¿qué le da? Poder. Escuche, estamos enfermos espiritualmente, no hay poder. ¿Por qué no hay poder? Porque no hay llenura del Espíritu Santo y no hay una evidencia de hablar en otras lenguas. No hay poder, acá lo dice la palabra. Estamos para dar un mensaje diferente a esta sociedad. La gente no nos tiene que ver muertos, nos tiene que ver vivos. Tenemos que tener algo adentro que la gente vea que hay diferencia en algo de nosotros. Yo me acuerdo allá en la otra iglesia cuando estábamos lavando los carros, una vez al mes teníamos car wash. Y venían los hermanos, y yo desde las 7 de la mañana ya preparaba todo el car wash y todo, y acá también en Norpal lo hicimos varias veces. ¿Quién lavaba los carros? El pastor. Y venían los hermanos y me decían, pastor, ¿usted a su edad? Y yo reprendía al diablo cuando me decían, usted a su edad, ¿verdad? Yo reprendo al diablo. Pues yo lo miraba y le decía, y yo a mi edad, lavando carros, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿No me ves que yo estoy subiendo las escaleras y lavando los carros? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí, hay fuego dentro de mí. Y tú eres un seco. Así le tenía que haber dicho, no le dije eso, pero casi se lo digo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, toda la casa. Estamos para dar una palabra de vida. Y mira, acá se está acercando lo del profeta Joel. Porque algunos dicen, sí, estamos en las señales de los últimos tiempos. Pero escuchen, no asustemos a la gente con las señales de los últimos tiempos. Porque tiene que venir todavía la profecía de Joel. Se tiene que cumplir lo del profeta Joel. Algo tiene que pasar en este planeta. Tiene que haber un despertar antes de que venga el Señor. Estamos en el tiempo profetizado por Joel. En Hechos 2:15 que dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era la tarde, no era la noche. Mas esto es lo he dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días va a llegar esto. Todavía no llegó, iglesia. Escuche, no llegó, pero va a llegar. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿quién? Sobre toda carne. ¡Wow! ¡Wow! Uy, yo quisiera ver a esos pastores secos, esos pastores que no tienen espíritu, esos pastores que hablan porque hablan, recibir esto. Y van a empezar, ¿y qué pasó, pastor? ¡Aleluya! ¿Se imagina usted ver a su esposa, que su esposa está ahí en la cama y de repente, y ver a sus hijos que andan en droga y papá, ¿y qué pasó? ¡Aleluya! Eso va a pasar. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Usted no dice aleluya por esto. Usted no dice gloria a Dios. Que usted va a ver a su esposa profetizar, hablar en lenguas, decir palabras de Dios.
A mí me gusta el canto ese, hermana Ivonne, ¿verdad? Cristo no está muerto, está vivo. Pero cuando lo cantamos, algunos lo cantamos así, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mi ser, lo siento en todo mi ser. Ay, qué sueño que me agarró. Me agarró un sueño que me... Y Iván sigue de nuevo, vieron que Iván repite y repite, y repite a propósito. Y Cristo no está muerto, y sigue el hermano, y Cristo no está muerto, está vivo, y Cristo no está muerto, está vivo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No pasa nada, de acá tienen que empezar. Y Cristo no está muerto, está vivo. Y Cristo no está muerto, está vivo. Y Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mi ser, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, aleluya. La tengo, la unción está sobre mí. No la entiendo, pero la tengo. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. La tenemos, la unción, hermano Danilo. Hay que danzar. Hay que empezar a mostrarles a otros la diferencia. La iglesia verdadera tiene la unción. La unción del Espíritu Santo. El derramamiento llega, pero tú tienes que entrar en el mover. Ay, yo no sé, a mí me causa dolor. ¿Ustedes vieron a algunos hermanos golpear las manos así? Vio que las manos ustedes, algunos están, otros están. Todo diferente. No, cuando hay una unidad en el espíritu y empieza el ministro de alabanza a dirigir, porque el ministro de alabanza tiene que corregir esas cosas. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Pero ¿por qué uno así? ¿Por qué otro así? ¿Por qué otro? ¿Por qué otro? ¿Se dan cuenta ustedes? Hay que enseñar esas cosas. Todos tenemos que aprender la unidad del Espíritu. Dios se mueve en la unidad del Espíritu. Si no, no hay bautismo del Espíritu Santo. La iglesia verdadera tiene la unción del Espíritu Santo, pero uno tiene que entrar. ¿Sabe lo que pasó allá en Pentecostés? Nos van a criticar. A mí me criticaron. Estos parecen borrachos. Están borrachos. Ay, mire, a mí me van a danzar y se creen que estoy borracho. ¿A qué borracho? A mí no me importa que me vean danzar. La gente me tiene que ver danzar, la gente tiene que ver que hay algo en mí. Por supuesto que sí. Ahora, yo no sé cuántos quieren emborracharse hoy. Hay que emborracharse para Dios. Hay que emborracharse para Dios. Cuando David regresó el arca a Israel, el arca es la presencia del Espíritu Santo. David empezó a danzar, el rey empezó a danzar. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. David empezó a danzar. Fíjese lo que pasó ahí con David. Empieza a danzar. Segunda Samuel 6:16, ¿qué dice? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que la esposa, Mical, la hija de Saúl, lo miró desde una ventana y vio al rey David danzando. Saltaba y danzaba delante de Jehová. Y la misma esposa lo critica. Ahí tenemos a los hombres que le tenemos miedo a las mujeres, ¿verdad? Ay, ¿qué va a decir mi esposa, verdad, Freddy? ¿Qué va a decir mi esposa si me ve danzando? Y David era el rey, y Cristo no está muerto, está vivo y Cristo. Y él danzaba, y la esposa se avergonzaba de tener a un marido así. Aleluya. ¿Sabes? El día que te vean danzando aquí, William, se van a burlar de ti. Y espero, hoy vamos a orar para que tú dances hoy.
Dios te va a tocar. Vas a pasar acá y vas a ver la presencia de Dios. Está en este lugar la presencia del Espíritu Santo. Dios te va a tocar. Y cuando empieces a danzar y tu esposa te diga, ay, me da vergüenza de verlo a William así, de verlo ahí a Wilson así, ¿qué le pasó a Wilson? Debe estar borracho. La misma esposa lo menosprecia. ¿Saben que las organizaciones bautistas, metodistas, presbiterianas, legalistas se van a burlar de ti? Inclusive muchos en tu familia se van a burlar de ti. A mí me dicen, pastor, ¿a usted le gusta hacer muchas bromas? Claro que me gusta hacer muchas bromas. ¿Usted qué cree? ¿Que Cristo está muerto? No, está vivo. Yo no entiendo. A veces uno entra a una iglesia y parece un servicio recordatorio, un funeral. Y nosotros cuando nos morimos tiene que haber alegría y gozo porque nos vamos a un mejor lugar. No es un servicio recordatorio funebrero. Dirán, si te ven danzar, ¿qué está haciendo este loco en esta iglesia, verdad? Fíjese que los que se burlan pagarán sus consecuencias. Escuche. 2 Samuel 6:22. Ve, ahí están llevando a uno al Henry Medio porque se burló de nosotros, ¿eh? Ahí lo están llevando en ambulancia. ¿Escucha? Ese se burló. Pasó por acá y justo se burlaba. Mira dónde fue a parar, al Henry Medio. Ahí van a parar todos los que se burlan de Dios. Algunos se salvan por milagro. Bueno, los que se burlan pagarán sus consecuencias. Mire 2 Samuel 6:22. Y aún me haré más vil, le dijo David. A la esposa se lo dijo en la cara. Y si estaba la suegra, también se lo decía a la suegra. Y si estaba el tío, se lo decía al tío. A cualquiera David se lo decía. Yo me haré más vil esta vez y seré bajo tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Cuántas mujeres se quieren burlar del esposo? Ay, pero este viejito no funciona. Este viejito no produce. Este viejito no responde. Antes respondía, pero ahora ni cuando canta el gallo responde. Ah, ¿qué pasó? A David no le importó que su esposa se avergonzara. A David le importó ¿qué? Agradar a Dios. Le damos un aplauso al Señor por eso. A David le importó agradar a Dios. ¿Para qué estamos acá? Para agradar a Dios. ¿A quién queremos agradar? ¿Al jefe? No, a Dios. Cuando uno agrada a Dios, la gente es avergonzada. Yo me acuerdo, años atrás, hice pasar a alguien al frente a orar. No, pastor, ¿cómo voy a pasar al frente si todos se van a dar cuenta que soy pecadora? ¿Qué? ¿Qué pasó? No te caigas, púlpito, quédate ahí, porque todavía no llegó el mover del Espíritu. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Va a llegar el tiempo que te van a llamar aleluya. Va a llegar el día que te lo digan en la cara. ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien te diga aleluya, dile gloria a Dios. Dile gloria a Dios. Ahora, no es lo mismo, escuche porque es importante, no es lo mismo tener una iglesia con una membresía bautizada en el Espíritu Santo a tener una iglesia que la membresía llega y no llega, llega y no llega, llega y no llega. ¡No! ¿Qué pastor quiere tener una membresía así? Dice la palabra de Dios que donde el Espíritu está, hay libertad. 2 Corintios 3:17, nosotros somos pastores muy abiertos, pero en orden. Porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden, en orden, en orden. Pablo dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? ¡Libertad! ¿O usted quiere ir todavía a esa iglesia que le mencioné en Roscoe?
Pasa, pasa así, pasa. Ay, Señor, yo no quiero ni pisar. Cuando llegó el diluvio, ¿qué pasó con el arca? El agua levantó el arca, ¿se acuerdan cuando llegó el diluvio? Noé hizo el arca, viene el agua, viene el diluvio, y el arca iba haciéndose levantada, y se levantaba, y se levantaba. Pero los que estaban fuera del arca, esa misma agua los destruyó. El arca es la iglesia, los que estamos adentro nos salvamos. Los que están afuera van a ser destruidos. ¿Qué pasaba con la gente que estaba fuera del arca? Se reía de Noé. No, qué diluvio. No, si nunca llovió. Así va a pasar con muchas personas que van a decir, a este no lo cambia nadie. ¿Cuántas mujeres dicen, a mi esposo no lo cambia nadie? A mi esposa nadie lo cambia. Cuando viene el Señor y lo toca, Dios quita el corazón de piedra y lo hace, le pone un corazón de carne. Danilo, ahora tienes un corazón nuevo. ¿A quién se lo quitaron para ponértelo a ti? No sé, pero tienes un corazón diferente. Ahora fíjese usted qué pasa con los bautizados con el Espíritu Santo. Hasta sus pañuelos hacen milagros. ¡Ja! Acá esto es cosa de Dios, esto no es mío. En Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo me parece ver al apóstol Pablo porque es pequeñito. Pablo significa pequeño. Pero a mí me parece ver al apóstol Pablo como el hermano Carlos Anacondia. Así pequeño, pero con poder. ¿Qué poder es, hermano? Un evangelista. ¿Qué poder? El apóstol Pablo igual. Cuando el apóstol Pablo caminaba, los demonios se asustaban. Lo veían, apenas los veían. Porque eso es lo que pasa cuando tú tienes poder. Mire. A veces yo entro en la iglesia, entraba ya en la iglesia en la otra. Y la gente, mire, cuando usted entra a la iglesia, usted puede entrar normal. Pero si usted ve al pastor, y usted le tiene miedo al pastor porque el pastor está transmitiendo algo, wow, cuidado que está el pastor. Porque el pastor transmite algo, ¿ve? Cuando usted se acerca y lo ve al pastor, dice, uy, espérate, está el pastor. Es lo mismo que en el trabajo. Usted ve al jefe y se calla la boca y empieza a trabajar. Cuando no está el jefe, usted se toma el break. No hago nada ahora, porque no está el jefe. ¿Sabe lo que pasa? Que el Espíritu Santo tiene que ungir a todos los pastores. Los pastores cuando miramos transmitimos temor. Ah, mirá, está el pastor. ¿Por qué? ¿Por qué cree que un pastor cuando usted lo mira transmite temor? ¿Usted por qué le tiene miedo? ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que el pastor no es ningún tonto. Los pastores tienen que tener discernimiento de espíritu. Los pastores saben cuando uno se está burlando de uno y cuando uno se burla de Dios. Dios se lo muestra. Usted no tiene que venir a mí a decirme nada. Dios me muestra en el espíritu dónde está usted y en qué condición está su familia. No necesita venir a consejería. Es el Espíritu Santo que me lo revela. El Espíritu Santo me lo dice a mí, me dice esto está así, esto pasa así, y esto es así, y esto es así. ¿Qué crees que es eso? ¿Es del hombre? No, es de Dios. Es de Dios. A veces bastaba poner el pañuelo o una prenda del apóstol Pablo para que los enfermos sanaran. Escuche esto, no hay cosa más tremenda que tener frío en medio de una hoguera. O ir a un buffet restaurante donde all you can eat. ¿Ha ido usted a ese restaurante? Ya no hay muchos de esos por la pandemia. Pero usted va a un restaurante de esos, all you can eat. ¿Y qué va a entrar a hacer ahí? Hay algunos que van a tomarse un café. ¡Qué ridículo! ¿Usted va a ir a un all you can eat a tomarse un té, un café? ¡No! ¡Usted va a comer! Usted, ¿sabe? Nosotros íbamos antes. Allá en San Gabriel había muchos all you can eat. En Glendale hay muchos. Había. Y mirábamos a los hermanos llegar. Y saben que el plato es así, ¿verdad? Redondo así. Y uno se servía así, el plato. Y después iba de nuevo y se servía de nuevo. El plato estaba relleno y nosotros lo mirábamos y decía, este por una semana va a comer acá. Y antes si tú dejabas algo en el all you can eat te cobraban $5 por dejar algo. Después se dieron cuenta que no lo podían hacer y uno llenaba más el plato y lo llenaba más.
Así es cuando uno llega a la iglesia. Tú llegas vacío, pero te llena el Señor, te llena el Espíritu Santo. Tú sales lleno de acá, lleno, no te quieres ir de acá. Porque has comido. Usted no llegó a Majestad a tomarse solo un té. Usted llegó porque quiere un menú completo. Y que se repita, no que se repita el mismo mensaje, porque hay pastores que predican siempre lo mismo. El mismo mensaje. No, esta mañana eran las 3 de la mañana, yo me levanté. Ayer lo hizo la pastora por su cuenta y hoy lo hice yo. Ya preparé un tema para la conferencia de marzo 12. En 3 horas me llevó para terminarlo. Y usted me dirá, pastor, ¿usted se levantó a las 3 de la mañana? No, el Dios me levantó. No me levanté yo. Me levantó Dios, ya me dijo. Ahí estaba en la cama y me dio los textos y me dijo, esto es así, 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 así. Digo, me levanto antes que me olvide. Me levanté y lo puse en la computadora. Y terminé todo el mensaje para la conferencia de marzo 12. ¿Pero qué cree que lo hace eso? Es el Espíritu Santo que lo hace. Hay un coro, quiero terminar. Y después voy a pedir a la hermana Ivonne que si lo sabe el coro, que lo cante. Pero si no, que use otro. Pero hay un coro que lo hizo un hermano hindú. Indocumentado estaba el hermano. Dios usa cualquier cosa, hermano. Dios no anda pidiendo papeles. Él cuando tiene que usar, usa cualquiera. Pero hay una historia detrás de este canto. Y si tengo el sonido...